Buenos días, muchachones. Vamos a iniciar con la semana número 5, que es movimiento rectilíneo uniforme para el curso de química, ¿ya? A ver, un ratito, por favor. Ahorita les comparto las diapositivas. Ya, a ver. Ya, se logra ver las diapositivas, ¿no? Muy bien, señores. Este tema es el más fácil de todos, ya que como su nombre dice, es el movimiento rectilíneo uniforme, donde solamente nos vamos a centrar en el movimiento, donde el móvil que realiza este tipo de movimiento va a tener una velocidad constante. ¿Qué quiere decir una velocidad constante? Que jamás va a variar, jovencitos. ¿Ya? Y eso es lo bueno. ¿Y existen este tipo de movimientos? Claro, jóvenes. Cuando tú disparas una bala, esa bala, jovencitos, por un momento, no todo en su recorrido, por un momento va en movimiento rectilíneo uniforme, donde su velocidad no va a variar, ya por el medio que lo rodea. O sea, prácticamente este tipo de movimiento hay que tener en consideración que la velocidad siempre va a ser constante. Por ejemplo, acá tenemos el carrito, ¿no? Si su velocidad en este instante va a ser 40 metros por segundo, ojo, la velocidad se mide en metros por segundo, por favor, ¿ya? Si la velocidad aquí, en el punto A, vamos a decir, ¿ya? En el punto A la velocidad es 40 metros por segundo, en el punto B, ¿cuánto será su velocidad? Su velocidad no va a cambiar. Si inició con 40, entonces su velocidad aquí también va a ser 40 metros por segundo. Así pasen 10 segundos, una hora, un día, 100 años, la velocidad va a ser lo mismo. Es por eso que este tipo de movimiento se le llama MRU, porque su velocidad nunca va a cambiar. O sea, su velocidad va a ser constante. Si tú ves un ejercicio donde te dice que la velocidad es constante, solamente se aplica una fórmula y lo estás viendo en la pantalla. Ya muchos conocen este triangulito de acá, ¿no? Donde está dividido en tres: distancia, velocidad y el tiempo. De ese triangulito se puede sacar la primera formulita, que es distancia va a ser igual a velocidad multiplicado por el tiempo. Ya de esta formulita de acá ya se derivan las dos formulitas de abajo. Ya despejando la velocidad es distancia sobre tiempo, despejando el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Pero lo importante es que de esta primera formulita se deriva lo demás.
Esta es la única formulita que nosotros vamos a aplicar en este tipo de movimiento. ¿Entendido? La distancia recorrida por el móvil, cualquier móvil, la distancia recorrida por el móvil va a ser igual a la multiplicación de la velocidad por el tiempo que se demoró en transcurrir esa distancia. Y listo. Y esa es la fórmula que vamos a aplicar nosotros. Ahora, yo sé que está fácil. Está facilito, ¿sí o no? A ver, por ejemplo, acá tengo un grafiquito, ¿ve? Dice, avanza 4 metros en 2 segundos. Pregunta. Esta pelotita desde esta posición hasta esta otra posición, ¿cuánto será su velocidad? O sea, te estoy preguntando, ¿con qué velocidad está avanzando esta pelotita? ¿Será lo mismo a esta velocidad que en este punto? ¿Con qué velocidad será? Para que tú puedas calcular la velocidad con la que está avanzando la pelotita, solamente aplica esta formulita, ¿sí o no? Distancia va a ser igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. Mira, ve. Así nomás al toque lo utilizas. ¿Cuánto es la distancia? Si tú te fijas, entre el tramo de la primera pelotita, ¿cuánto avanzó esa pelotita, María? 4 metros, ¿sí o no? Ve, 4 metros. Esa es la distancia, ve. Estoy reemplazando nada más. La velocidad, eso es lo que yo no sé, eso es lo que yo quiero hallar. Muy bien, lo pongo V. Multiplicado por el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? 2 segunditos, ¿verdad? Listo. Solamente estoy reemplazando. Despeja la velocidad. El 4 metros se va a quedar tal como está. El 2 segundos que está multiplicando la velocidad va a pasar al otro lado dividiendo. 2 segundos. Ve. ¿Y cuánto es 4 entre 2? 4 entre 2 es 2, ¿sí o no? ¿Y la unidad cuál es? Justo acá te da, ve. Metros sobre segundos. Esa es la unidad de la velocidad. Por gusto no está ahí. 2 metros sobre segundos. O sea, la velocidad con la que avanza esta pelotita es 2 metros cada segundo, ¿ve? Y como es movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad nunca va a variar. Si en al principio es su velocidad 2 metros por segundo, acá también será 2 metros por segundo. Ve, aquí también será 2 metros por segundo, ¿sí o no? Porque la velocidad nunca varía. Y eso tienes que tenerlo en mente en este tipo de movimiento. Por eso se le llama el movimiento más simple que existe en el universo. ¿Entendido? Pero profesor, tengo una consulta. Yo sé que han visto ejercicios que la velocidad no te da en metros por segundo. Habrás visto que la velocidad en ocasiones, ¿tá? Vamos a hablar de la velocidad respectivamente. He visto, profesor, que en un ejercicio no me ha venido que la velocidad es en metros por segundo. Por ejemplo, yo he encontrado un ejercicio donde me dice, el móvil recorre con una velocidad de 180, ya no metros por segundo, sino kilómetros por hora. Profesor, este kilómetros por hora, ¿lo voy a reemplazar en la fórmula? La respuesta es no, joven, no reemplaces. ¿Por qué no reemplaces? Porque en la fórmula solamente se reemplaza con metros por segundo. Mira, casito lo voy a borrar y te voy a hacer en vista general. Así nomás para pasar a los ejercicios. Ya la teoría no es mucho. Primero, para que tú reemplaces en esta fórmula, tienes que seguir un orden, jovencitos. ¿Qué quiere decir un orden? Si la distancia lo vas a reemplazar en metros, o sea, encuentras un dato en metros en el problema, entonces la velocidad obligatoriamente tiene que estar en metros por segundo. Ve. Si la velocidad está en metros por segundo, entonces el tiempo obligatoriamente tiene que estar en segundos. Ve. Ahora sí estás viendo la equivalencia. Si el tiempo está en segundos, la distancia obligatoriamente tiene que estar en metros y la velocidad en metros por segundo. Pero ¿qué pasaría si tú estás reemplazando la distancia en kilómetros? Si tú ves que estás reemplazando la distancia en tu formulita en kilómetros, entonces la velocidad tiene que estar en kilómetros por hora. ¿Ve? Y el tiempo ya no va a estar en segundos, sino en horas. Tengo dos casos
y ustedes deben manejarlo. Porque muchos jóvenes lo entreveran todo, ¿no? Lo entreveran la distancia en kilómetros y la velocidad ponen en metros por segundo. No, 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 no. Cada uno tiene su caso para reemplazarlo. Si vas a reemplazar la distancia en metros, entonces la velocidad tiene que estar en metros por segundo y el tiempo en segundos. Nada que en horas, nada. Y si te den horas, tienes que transformarlo a segundos, pe jóvenes. Mira, por ejemplo, acá, ve. Si te da la velocidad en kilómetros por hora, ve, 180 kilómetros por hora, pero tú no quieres kilómetros por hora, quieres metros por segundo para poder reemplazar en la formulita, ¿qué tienes que hacer? Solamente multiplica 5 sobre 18. ¿Entendido? ¿Qué tienes que hacer para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo? Solamente multiplica los 5 sobre 18, nada más. Si lo multiplicas, ¿no? 18ava 1, 18ava 10. 10 por 5 ya lo transformé, ¿ve? 50 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? 180 kilómetros por hora equivale a 50 metros por segundo. Y este dato recién reemplazas en la formulita. Y listo. Por si te preguntas, a ver, acá cito en forma general. Y con esto termino. Si tú quieres reemplazar de kilómetros por hora a metros por segundo, haz esto. Así como te han enseñado en trigonometría, ¿no? De kilómetros por hora a metros por segundo, solo multiplícalo por 5 sobre 18. Pero imagínate que tienes metros por segundo y quieres transformarlo al revés, o sea, quieres llegar a kilómetros por hora, solamente multiplícalo por 18 sobre 5, o sea, a su revés nada más. ¿Ve? Y esa es la regla para poder transformar a la velocidad. Y listo. Y eso es todo. Ah, y hay algunos aspectos que también debes saber que te puede venir en el examen, ¿no? Como el tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro es fácil. Cuando dos automóviles, dos móviles, se dirigen en sentido opuesto, mira, ¿ve? Uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, con velocidades constantes y separados una distancia al inicio, ¿ya? Y la pregunta te va a decir, ¿en qué tiempo chocarán? ¿O en qué tiempo lograrán cruzarse, no? Por lo tanto, la formulita es esta, ¿ve? El tiempo de encuentro va a ser igual la distancia que los separa dividido entre la suma de las velocidades, ¿ve? Si tú sumas las velocidades del móvil A y del móvil B. Lo divides y ya tienes el tiempo de encuentro, o sea, el tiempo que se demora en chocarse o el tiempo que se demora en cruzarse. Ambos automóviles. Lo mismo sucede con el tiempo de alcance, ¿no? Cuando alguien te está persiguiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando no cumplías la tarea, cuando eres niñito, tu mamá te perseguía con la chancla, ¿sí o no? Y te alcanzaba, ¿sí o no? Imaginemos que tu mamá es la velocidad A, ¿ve? El cuerpo A. Y tú eres la velocidad B, o sea, el cuerpo B. Tu mamá te quiere alcanzar y tú también estás corriendo para que no te alcance. Pero la velocidad de tu mamá es mayor que el tuyo, ¿ve? Es por eso que te va a alcanzar. Si fuera menor que el tuyo, no te alcanzaría. Por eso esta condición debe cumplir, ¿ve? Que para que te alcance el cuerpo A, su velocidad tiene que ser mayor al tuyo. Es por eso que se le dice, ¿en cuánto tiempo te alcanzará? Y esta formulita, ¿ve? El tiempo de alcance va a ser igual a la distancia separada en un inicio dividido entre la diferencia de las velocidades, donde la velocidad A debe ser mayor que la velocidad de B. ¿Ve? Aquí vas a poner la diferencia de velocidades, la distancia entre las velocidades y te va a salir el tiempo de alcance. O sea, el tiempo que se demora en el que tu mamá te alcance y te pegue con la chancla. Y listo. Y eso es lo que tienes que conocer de este tema de movimiento rectilíneo uniforme. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacerme para iniciar ya con tu práctica? No hay ninguna, ¿no? Perfecto, jóvenes. No olvides que si tienes alguna duda, no dudes en hacerlo, ¿ya? Sin miedo. Muy bien, ahora sí, vamos a tu boletín o a tu práctica, como le llames. Semana número 5, cinemática. Empezamos con MRU, el movimiento más simple que existe en el universo. Allá,
Y le recuerdo como cultura general, ¿no? Un dato curioso nada más, ¿ya? Albert Einstein dijo que la luz se movía en movimiento rectilíneo uniforme. O sea, utilizaba las bases de este movimiento para poder plantear su teoría de la relatividad especial, que decía que la velocidad viaja a velocidades constantes. O sea, la velocidad de la luz nunca va a cambiar. ¿Es cierto? Es cierto. La velocidad nunca cambia, jóvenes. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? A ver, alguien que sepa. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ya? Es el más rápido que se conoce hasta ahora, el más veloz que existe en el universo, y es la luz. ¿Ya? Y luego planteó su teoría de la relatividad general y ahí ya lo puso la gravedad, ¿no? Porque en todo tipo de movimiento existe la aceleración, y eso vamos a hablar la próxima semana, con el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero ahora solamente estamos en MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. Eso es. Las siglas es MRU. Listo. Ya. Y vamos con los ejercicios que están recontra fáciles para poder resolverlos. Ya, a ver. Pregunta número 1. ¿Qué nos dice la pregunta 1? Lo resolvemos sin miedo al éxito, jóvenes. ¿Qué dice la pregunta 1? Aplicando nuestros conocimientos de lo que te he enseñado nada más. Primera formulita, saber aplicarlo. Y si te dan kilómetros por hora, convertirlo a metros por segundo. Eso es lo único. Tiempo de encuentro y tiempo de alcance. ¿Se acabó? Mira, ve. Se resuelve de la siguiente manera. Pregunta número 1, ¿qué nos dice? Se produce un disparo a 660 metros de donde se encuentra un policía. Allá. ¿Cuánto tarda la policía en oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 330 metros por segundo? Dato curioso. La velocidad del sonido es 330 metros por segundo, jóvenes. ¿Ya? Ese es dato curioso. Listo. Pero nos dice, a ver, imagínate que tú estás parado aquí, ¿no? Tú eres policía, ¿no? O van a ser policías, creo. Así me han dicho la directora. Futuros policías, futuros oficiales, ¿no? Ya, tú eres un oficial, estás paradito ahí, ¿ve? Todo Marilyn, ahí estás. Listo. Y dice que tú estás parado rondando, ¿no? O sea, haciendo tu patrulla. Pucha, y de la nada, en 660 metros, o sea, prácticamente casi medio kilómetro, ¿ya? A 660 metros se escucha un disparo, ¿no? ¡Choclo! Habrá sonado, ¿sí o no? Pero tú no lo vas a escuchar al instante, ¿ah? Porque después de que sonara ese disparo, va a transcurrir un tiempo para que el sonido llegue a tus oídos. ¿Me ha entendido? Ese tiempo nosotros vamos a calcular, ¿ya? Y justo la bala donde sale, el sonido va a ir hacia tus oídos, ¿ve? ¿Y la velocidad del sonido cuánto es, según el problema? 330 metros por segundo. ¿Ve? Cuando se produce el disparo, tú no vas a oír al instante. Eso grábatelo, por favor. O algunos habrán experimentado, ¿no? Cuando se produce una explosión a cierta distancia, tú no lo vas a oír. Ni bien explosiona, tú no vas a oír el sonido en ese instante. No sé si habrán notado cuando explota, ¡pum! Después de un cierto intervalo de tiempo, recién escuchas el sonido. ¿Qué quiere decir? Que el sonido viaja a través del aire hacia tus oídos. Y eso demora tiempo. Y eso existe, jóvenes. Es algo real. Por lo tanto, tengo la velocidad del sonido, tengo la distancia donde se produce el disparo, nada más me falta el tiempo. ¿Qué formulita aplico? Distancia va a ser igual, velocidad multiplicado por el tiempo. Listo. ¿Cuánto es la distancia? Mira, ve, 660 metros. Solamente estoy reemplazando, ¿eh? Va a ser igual. ¿Cuánto es la velocidad? La velocidad es 330 metros por segundo, ¿eh? Estás viendo, si la distancia está en metros,
La velocidad está en metros por segundo, ¿ve? Y el tiempo. Profesor, el tiempo, yo no sé. Eso es lo que quiero calcular, pues, porque nos está preguntando, mira, ¿ve? A ver, se produce un... dice, ¿cuánto tarda la policía en oírlo? O sea, el tiempo, ¿ve? Ah, ya, profesor, fácil. El 660 se va a quedar tal como está, ¿ve? 660 metros. El 330 está multiplicando el tiempo. ¿Cómo va a pasar al otro lado? A dividir, ¿verdad? Listo. Metros sobre segundos. Listo. El tiempo se va a quedar solito, ¿ve? Porque su amiguito de 330 se fue a dividir. Listo. Solamente divide los números. ¿Cuánto es 660 dividido entre 330? ¿Cuánto? 2, ¿sí o no? ¿O estoy mal? Claro, pues 660 entre 330 es 2. 330 es la mitad de 660. Ahora checa acá. Metros con metros se va. El segundo que está dividiendo va a pasar arriba a multiplicar. Solamente quedaría segundos, ¿ve? Y eso es el tiempo en el que el sonido viaja al oído del policía. O sea, después del disparo, tardó 2 segundos para recién oír el disparo el policía. Y eso sería tu respuesta. Nada más aplicando esta formulita, ¿ve? Así de fácil. ¿Has visto? Pregunta número 1, resuelto. ¿Tienen alguna duda? Está fácil, ¿sí o no? Está fácil, pe jóvenes. Muy bien. Mira la pregunta 2. ¿Qué nos dice la pregunta 2? Dos autos van al encuentro del uno al otro. Las velocidades de ambos son de 50 metros por segundo. Determina el tiempo que se cruzan si al inicio estaban separados 1800 metros. ¿Cuánto sale? Eso lo puede resolver al ojala, el que está acostumbrado ya a la formulita. Aquí tengo mi autito, ¿ya? No sé dibujar bien, pe joven, ¿ya? Hay que disimular que dibujo bien, pe. Acá tengo otro auto, ¿eh? Dos autos, pe joven, tipo zapatitos, ¿no? Interesante. Listo. Ya. Estos autos jóvenes, en cierto momento, estaban separados, según el problema nos dice, 1800 metros. Eso es lo que nos dice el problema, ¿eh? Estos autos estaban separados 1800 metros. ¿Ya? Al inicio. Pero dice, estos dos autos van a ir opuestamente, o sea, van a tener sentidos opuestos, ¿ve? O sea, este autito va a ir hacia la derecha y este va a ir hacia la izquierda, ¿ya? O sea, va a haber un momento donde van a seguir su trayectoria y va a haber un momento donde se van a chocar o van a cruzarse, ¿sí o no? ¿Entendido? Pero nos dice, 18, profe. a ver si nos sale 18 ya, jovencito. Muy bien, muy bien. Es lo que me gusta. Que traten de adelantarse con el problema. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que me demuestra el interés que tiene el alumno de resolver, ¿verdad? Imagínate que esto te viene en el examen. Ojo, y te va a venir, ¿ah? Te vas a recordar de mí. Listo, a ver, mira. ¿Qué nos dice? Dos autos van al encuentro del uno al otro. Las velocidades de ambos autos son 50 metros por segundo. ¿Qué te está diciendo? La velocidad de este autito es de 50 metros sobre segundo. Y el otro auto también tiene esta misma velocidad, porque eso es lo que te dice el problema, pe. Leendo bien, por favor. Las velocidades de ambos son de 50 metros por segundo. ¿Listo? ¿Qué nos está preguntando? El tiempo en el que se cruza. Este va a avanzar hasta aquí. Y este también va a avanzar hasta aquí. Justo en este puntito se van a cruzar, ¿sí o no? Nos está pidiendo este tiempo. ¿Y cómo se calcula el tiempo? Como se van a cruzar, va a ser el tiempo de encuentro. Y les había dado una formulita, ¿no? El tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia que están separados, dividido entre la suma de las velocidades. En este caso del carro 1 y del carro 2. Nada más. Así de fácil, ¿ve? El tiempo de encuentro va a ser igual. ¿Cuánto es la distancia, joven? Ah, la distancia es lo que estaban separados al inicio, que es 1800 metros. Dividido entre la suma de velocidades. Allá, o sea, solamente voy a sumar las velocidades de cada uno de los automóviles. 50 más 50.
100, ¿no? 100 metros sobre segundos. Mira, el metros y el metros se va a ir, ¿ve? El segundos al final se va a quedar. Dividiendo 1800 entre 100, estas dos bolas lo eliminas, ¿ve? Solamente queda 18 segundos. Y se acabó. El tiempo que se demoran en chocar o en cruzar va a ser 18 segundos, aplicando solamente formulita. ¿Ves? ¿Alguna pregunta? Espero que no. Vamos con la 3. Checa. Uy, esto está fácil. Dos autos van casi similar al anterior, pero hay una sola variable que está cambiando. Así te va a venir, ¿ve? Ya que estar preparados para poder enfrentarla. Dos autos van el encuentro del uno al otro. Las velocidades de ambos son de 60 metros por segundo. Determina el tiempo que se cruzan. Si al inicio estaban separados 4.8 kilómetros. Yo sé que la mayoría va a ser esto, ¿eh? Ah, profesor, casi lo mismo del anterior, ¿no? Tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia que estaban separados dividido entre la suma de las velocidades de ambos carritos. Nada más, profesor, y aplico esa fórmula y me salió el resultado. A ver, y van a hacer esto. ¿Distancia cuánto es? 4,8 kilómetros. Dividido. La suma de las velocidades. Como me dice, las velocidades de ambos son de 60 metros por segundo cada uno. Ya. Quiere decir que la velocidad del primer automóvil es 60 y la velocidad del segundo automóvil también es 60. Listo, profesor, y me sale 4,8 y eso lo voy a dividir entre 60 más 60. Ojo, arriba es kilómetros, abajo 60 más 60, 120. Pero como estamos sumando 60 metros por segundo, haya metros por segundo. Listo. Y solamente divides 4,8 entre 120. Pregunta, ¿está bien? ¿O en algo estoy fallando? A ver, díganme. ¿Está bien lo que he hecho o está mal? Fíjense, Tiene jóvenes. metros por segundo. Y listo, se acabó. Muy bien, jovencito. Eso es lo que quiero que hagan en el examen. ¿Entendido? Primero, para reemplazar en la distancia, tienes que convertir a metros, no tiene que estar en kilómetros. Porque si tú te fijas, kilómetros entre las unidades, ¿ve? O sea, divide las unidades, ¿ve? Kilómetros dividido entre metros por segundo. Nadie se va a eliminar. Porque son diferentes unidades. Este es kilómetros y acá hay metros y acá hay segundos. ¿Qué te va a salir al final? Kilómetros, segundos sobre metro. Y eso es lo que estamos tratando de hallar. No, al final nada más me tiene que quedar segundo. Es por eso, jovencitos, que aquí el único error es la distancia. La distancia no es 4.8 kilómetros, jóvenes. Ve. Ah, profesor, mi error era en la distancia. Entonces, ¿qué voy a colocar si acá me está diciendo si estaban separados 4,8 kilómetros, jovencitos? Y esto aquí deben aplicar sus conversión de unidades, ¿no? Su profesor de Sale aritmética 10, profe. me enseñó. ¿Sale 10? A ver, vamos a ver. Checa. 4,8 kilómetros. Para convertir a metros, ¿por cuánto debes multiplicar? Eso es matemática ya, jóvenes. Mira. Un kilómetro. 5 sobre 18. No, no, no. 5 sobre 18 solamente se aplica en las velocidades. ¿Se acuerdan? 1000 metros Solamente equivale. aplica. Aquí sí tienes que aplicar tus conocimientos de conversión de unidades. Aquí 5 sobre 18 solamente se aplica en las velocidades, lo que les acabo de enseñar. Pero aquí no, joven. Aquí tienes que aplicar tu matemática. Tu profesor ya se supone que te habrá enseñado conversión de unidades, ¿no? Si no saben, por favor, un poquito de atención aquí, ¿ya? Mira, 4,8 kilómetros lo tengo que transformar a metros. Es por eso, si yo quiero metros, abajo tiene que ir kilómetros, ¿ve? ¿Para qué? Para que se elimine kilómetros con kilómetros. Y al final me queda metros. Pero un kilómetro, ¿cuántos metros equivale? Eso deben saber. 1000. 1000 metros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Listo. Kilómetro y kilómetro se va. El 1 que está dividiendo no pasa nada. 4,8 por 1000. ¿Cuánto es 4,8 por 1000?
4.800. Y como quedó en metros, porque kilómetros se eliminó, ¿ve? Solamente quedó metros. Ah, profesor, 4,8 kilómetros equivale a 4.800 metros. Y esto recién lo vas a reemplazar en la fórmula. Ahora ya sabes, cuando en el problema te den kilómetros. Si te den kilómetros, transfórmalo a metros, por favor. No es reemplazar por reemplazar. Nada más es eso, ese detallito, cuídate nada. 40, profe. Listo, muy bien. Acá sería 4.800 metros. Ahora sí, ve. El metros con el metros ya se va, ve. Al final solamente quedaría segundos, que era mi objetivo. Solamente divido, ¿no? 4.800 entre 120. La bola con la bola, una bola, se va. Doceava 1, doceava 4. Ah, 40 al final me sale, ¿ve? 40 segundos. Y eso sería tu respuesta. Consultas, dudas, por favor, si tienes alguna duda, dilo, sin vergüenza, ya que acá estamos todos para aprender y para que no cometas ese error cuando estés en el examen. ¿Alguna consulta? Perfecto. Eso también se puede aplicar. Eso también se puede aplicar, profesor, en 18/5. No, jovencito. A ver, acásito. No, muy buena pregunta, joven. Déjame felicitarte. Pero en la teoría, jovencito, ese 18/5, acá te voy a mostrar, ¿ve? Ahí está. Ese 18/5 o 5/18 solamente se aplica cuando es velocidad, jovencitos. Ve, cuando quieres convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. Ese es 5/18. Lo vas a multiplicar. Como aquí, ve, quiero transformar 180 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Qué hago? Multiplico, son 5/18. Solamente se aplica en velocidad. En distancia, no, en distancia sí tienes que aplicar tus conocimientos de conversión de unidades. Convertir de kilómetros a metros. Por ejemplo, en algunos casos te puede dar el tiempo en horas, ¿no? Puedes convertirlo a segundos. Pero este 5/18 solamente se aplica cuando es velocidad, jovencitos. Cuando la velocidad te da kilómetros por hora y lo quieres convertir a metros por segundo. ¿Entendido, jovencitos? Es por eso que anótense esto. Porque esto vas a hacer cuando quieres convertir solamente a la velocidad. Por eso puse aquí, ¿ve? Velocidad. Ahora sí, muy buena consulta. Es mejor tener las cosas claras para poder seguir avanzando, ¿no? Acá no he, acá, jóvenes, no he aplicado 5/18 porque no estoy viendo que la velocidad me está dando en kilómetros por hora. ¿Dónde está kilómetros por hora? No hay nada. Solamente me está dando la distancia en kilómetros. Y a este kilómetros, convertirlo a metros. Ahí sí tienes que aplicar tu regla de conversión. ¿Ve? Esto es conversión, jóvenes. Este tema es de aritmética. Y el profesor ya les debió de haber explicado. Y si no, por favor, anótate esto, que ya ahora, de ahora para adelante, si tú ves que la distancia te da en kilómetros, para convertir en metros, tienes que multiplicarle 1000 metros sobre 1 kilómetro. ¿Ve? ¿Entendido? Siempre hagan consultitas, jóvenes. No hay mala pregunta para mí. Lo importante es que ustedes aprendan. ¿Entendido? Listo. ¿Alguna consulta más? Ninguna, ¿verdad? Sigamos, jovencitos. ¿Ve? Solamente es reemplazar bien nada más. El detalle es reemplazar bien en la formulita nada más. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 4, no? Dos autos. Ahí está. El auto A, que tiene una velocidad de 80 metros por segundo, y el auto B, que tiene una velocidad de 30 metros por segundo. Ya. Van en un mismo sentido. Si están separados al inicio 150 metros, determina el tiempo que logra alcanzar un auto al otro. Ay, ¿qué quiere decir eso, jóvenes? Primero les voy a dibujar lo que pasa. Acá tengo el auto A, B. Acá está mi autito A. Oye, este auto tiene joroba. Ya, a ver, vamos a ver. Este auto lo vamos a llamar auto A. ¿Ya? Que tiene una velocidad de ¿cuánto? De 80 metros por segundo. Listo. Acá tengo otro autito, ¿eh? Un sapito. Este sapito, medio raro, ya. Acá tengo el auto B.
¿Y cuánto es la velocidad de este auto B? 30 metros por segundo. Listo. Acá tengo el auto A y el auto B. Nos dice el problema que estos dos autos van en un mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Si esto va a la derecha, este también va a ir a la derecha. O sea, están yendo a un mismo sentido, ¿ve? Uno detrás de otro. ¿Entendido? Pero nos dice que al inicio estaban separados una distancia ¿de cuánto? De 150 metros. Listo. Pregunta. Cuando están avanzando, a medida que avanzan, el auto A le va a alcanzar al auto B, ¿sí o no? Y tú te preguntarás, ¿pero por qué le va a alcanzar? Porque su velocidad es mayor que la velocidad del auto B. Mientras que la velocidad del auto A es 80 metros por segundo, la velocidad del auto B es solamente 30 metros por segundo. O sea, va a haber un momento donde van a avanzar y ¡pum! Le va a alcanzar el auto A al auto B. Ya, pero nos está preguntando, ¿en qué tiempo le va a alcanzar? Ahí está. Tiempo de alcance. Y hay una formulita, ¿sí o no? Tiempo de alcance va a ser igual. Las distancias separadas en ese instante dividido entre la diferencia de la velocidad mayor, que en este caso es la velocidad A, restando con la velocidad del otro auto, que es B. Nada más. Ojo, la distancia tiene que estar en metros para que tú puedas reemplazarlo. ¿Entendido? Si está en kilómetros, ya sabes convertir de kilómetros a metros, nada más. Listo. Reemplazamos. Distancia. ¿Cuánto es la distancia? 150 metros, profesor. Está en metros. Por lo tanto, vamos bien. Perfecto. Diferencia de velocidades. ¿Cuánto es la velocidad A? 80 metros por segundo. Restando, la velocidad B, ¿cuánto es? 30 metros por segundo. Listo. Tiempo de alcance va a ser igual. La distancia que están separados es 150. Listo. Metros. La diferencia, 80 menos 30, 50, ¿no? 50, ¿qué cosa? Metros por segundo, porque las velocidades están en metros por segundo, ¿eh? Listo. Metros con metros se va, al final solamente queda segundito, ¿eh? El segundito de acá. Solamente divide 150 entre 50, ¿cuánto sale? 3. Y eso es la respuesta. ¿Qué quiere decir esos 3 segundos? Cuando están separados estos dos autos 150 metros y van en un sentido, después de 3 segundos de iniciado el movimiento, el carrito A le va a alcanzar al carrito B. ¿En qué tiempo? En 3 segunditos. Y eso sería tu respuesta. ¿Alguna consulta, jóvenes? Esa es la aplicación de tiempo de alcance, ¿ve? Mientras que la formulita de tiempo de encuentro es esto, cuando las velocidades se suman. Mientras en cambio el tiempo de alcance es cuando las velocidades se restan. Así de fácil, jovencitos, así de sencillo se resuelve este tipo de problemas. ¿Alguna consulta? Perfecto, jóvenes. Sigamos. La pregunta 5. ¿Qué dice? ¿Cuánto tarda en llegar la luz del Sol a la Tierra si la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo? Aquí está, dato curioso. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, por si no lo sabían. Es el más rápido que existe en el universo, ¿ya? Nos dice, vamos a calcular, ahora vamos a ser astrónomos jóvenes. A ver, ¿cuánto tarda en llegar la luz del Sol a la Tierra si la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo y el Sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de distancia? Facilazo. Checa acá, joven. Aquí hay que tener criterio, joven. Y esta preguntita vino en un concurso de física. Y miran cómo se resuelve de manera fácil. Primero, tú tienes que saber, jóvenes, que la velocidad de la luz nunca va a variar. ¿Me has entendido? Jamás varía. Si la velocidad de la luz, su velocidad al inicio es 300.000 kilómetros por segundo, así transcurra 100 canchas de fútbol, nunca va a variar su velocidad. Por eso se dice que la velocidad de la luz es constante y el más rápido del universo. ¿Ya? Pero imagínate, ¿no?
nos dice cuánto tarda en llegar la luz del sol a la Tierra. O sea, vamos a calcular el tiempo que llega un rayo del sol a tu cara. Lo vamos a calcular, vamos a ser realistas. Y para poder calcular, jovencito, solamente tengo que aplicar esta formulita. Distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿Por qué aplico esta fórmula? Porque la velocidad de la luz nunca varía. Ya es por eso que aplico esta formulita, porque es movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad jamás va a variar. Y listo. Como nos está pidiendo el tiempo, 500, despejo profe. el tiempo, ¿no? A ver, vamos a ver si nos sale 500. Mira, como nos está pidiendo el tiempo, despejo el tiempo, ¿verdad? Y como quiero despejar el tiempo, la distancia se va a quedar tal como está y la velocidad que está multiplicando va a pasar a dividir. ¿Qué quiere decir? El tiempo va a ser igual a la distancia dividido entre la velocidad. Aquí, jovencito, solamente reemplazar. ¿Cuánto es la distancia? 150 millones de kilómetros. Mira, lo voy a anotar. 150 millones de kilómetros. Yo sé que te estás preguntando, pero profesor, ¿por qué no lo transformas a metros? Porque te está dando en kilómetros. Espérate un ratito. Por eso te dije, hay que tener criterio para poder reemplazar. Ahora checa. Lo voy a dividir entre la velocidad, ¿sí o no? Porque ya noté la distancia, ahora toca la velocidad. ¿Y la velocidad de la luz cuánto es? 300.000 kilómetros por segundo. Mira, lo voy a anotar acá. 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ya te diste cuenta por qué no lo transformé a metros? Porque arriba tú observas kilómetros y abajo tú también observas kilómetros y se elimina, pe jóvenes. Ve, o sea, no pasa nada. Cuando arriba hay kilómetros y abajo también te den kilómetros, se elimina ese kilómetros. Pero imagínate que arriba te den kilómetros y acá te hubiera dado en metros nada más. Ahí sí tienes que transformar kilómetros a metros para que al final se elimine el metros de arriba y el metros de abajo. Pero acá no. El kilómetros te da arriba y kilómetros abajo, ¿ve? O sea, no tenías que transformar. Pero si lo quieres transformar, transfórmalo, pero lo mismo te va a salir. ¿Entendido? O sea, lo principal de aquí, kilómetros y kilómetros se va, segundos que está dividiendo, solamente va a pasar aquí la respuesta a dar en segundos. Y justo estamos hallando el tiempo, ¿sí o no? O sea, me va a dar en segundos. Listo. Y solamente divide 150 millones entre 300.000. 3 bolas acá lo eliminas, 3 bolas acá lo eliminas. 2 bolas más lo eliminas, 2 bolas más lo eliminas. ¿Qué me queda arriba? 1500. Divídelo entre 3, ¿cuánto te sale? Simplemente 500. ¿Qué quiere decir, jovencito? 500 segundos tarda el rayo del sol a venir a tu carita. O sea, la luz tiene que recorrer todavía una distancia de 150 millones de kilómetros y se demora 500 segundos, aproximadamente, a ver, 8 minutos. 8 minutos para que pueda llegar un rayo del sol a tu carita. Imagínate, ¿no? Que el rayo del sol que está recibiendo ahorita en tu carita los que están en su patio de su casa o en el techo, no sé dónde haces tus clases, o por tu ventana que esté ingresando, ese rayo de sol que está llegando a tu cara, hace 8 minutos recién estaba saliendo ese rayo del sol. Interesante, ¿no? Y eso era una pregunta de concurso de matemática, ¿eh? Así de fácil. Siempre recuerda, jóvenes, cuando te da un problema con la luz siempre viaja con velocidad constante. Como viaja con velocidad constante, la única fórmula que le obedece es este. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Y nada más. Así de simple. ¿Alguna consulta? Espero que no, jovencitos. Perfecto. Vamos con la pregunta 7. ¿Qué nos dice la pregunta 7? ¿Cuál será la distancia recorrida por un móvil? Aquí sí vamos a utilizar un pequeño truquel.
¿Cuál será la distancia recorrida por un móvil a razón de 90 kilómetros por hora después de un día y medio de viaje? Eso nos está diciendo. Mira, checa acá. Por eso hay que tener criterio para poder resolver. Primero, nos está diciendo que la velocidad es constante porque no nos dice que la velocidad varía. Perfecto. Como la velocidad no varía, solamente aplico distancia es igual a velocidad multiplicado por el tiempo. Listo. Nos está diciendo cuál será la distancia. Ah, lo que voy a hallar es la distancia, ¿sí o no? ¿Qué va a ser igual, dice, por un móvil que se mueve a razón de 90 kilómetros por hora? Muy bien, checa esto, por favor. Este 90 kilómetros por hora lo voy a reemplazar tal como está en la formulita. Mira, 90 kilómetros por hora. Tú te estarás, pero profesor, ¿por qué no le transformas a metros por segundo? Espérate. Si el tiempo me hubiera dado en segundos, ahí sí estaría obligado a convertir este kilómetros por hora a metros por segundo. Pero ¿sabes por qué no lo convierto? Porque el tiempo, mira qué me está diciendo. El tiempo que viaja con esta velocidad es de un día y medio de viaje. Y las respuestas están en kilómetros. Así es que cuando yo reemplazo aquí, el que tiene que eliminarse, ¿quién es? Es la hora, ¿sí o no? Claro, pues, tiene que eliminarse la hora para que solamente queda kilómetros y esa sería mi respuesta. O sea, que el tiempo tiene que estar en horas, jovencitos. Ve, lo reemplazo en horas para que el horas y horas se vaya y al final me queda kilómetros nada más, ¿ve? Y yo te pregunto, ¿cuánto será el tiempo en horas? Si me da como dato que el tiempo es después de un día y medio de viaje. 36 horas, profesor. Muy bien, jovencito. Como me dice un día y medio, ¿un día cuántas horas tiene? 24 horas. 24. ¿Y mediodía? 12 horas, ¿sí o no? 2. Sumando 24 más 12 horas, te entra 6 horas. Ah, ya, el tiempo es 36 horas, ve. Lo reemplazo tal como está. Y listo. ¿Por qué reemplazo todo en kilómetros por hora y el tiempo en horas? ¿Para qué? Para que se elimine horas, ve. Horas con horas se va. El único que queda es kilómetros. O sea, mi respuesta va a estar en kilómetros, ve. Y justo, kilómetros es distancia y justo lo que quiero hallar. Y solamente multiplica. 90 por 36, ¿cuánto es, jóvenes? Ya estoy viejo para multiplicar ya. ¿Cuánto es 90 por 36? Acá sería 0, 5, 27. Que ustedes no tienen piedad, ¿no? ¿Cuánto sale? 3240, ¿no? Listo. Nada más era, lo difícil de acá era multiplicar 90 por 36, nada más. Y listo. ¿Tienes alguna consulta? Por eso, jóvenes, hay que tener criterio para poder reemplazar. ¿Ya? Si tú lo hubieras transformado a 90 metros por segundo, normal, pero te va a salir un numerazo grande y ese número grande lo tendrías que transformar a kilómetros. Y cuando tú lo transformabas de metros a kilómetros al final, te salía lo mismo, la misma chanfaina. Por eso hay que tener criterio para poder reemplazar, jovencito. Por eso les dije, si la velocidad lo vas a reemplazar en kilómetros por hora, el tiempo tiene que estar en horas y la distancia te va a salir en kilómetros. Justo acá les acabo de decir, ¿ve? Les voy a hacer recordar si no me han prestado atención. Aquí chito, ¿ve? Acá, ¿ve? Yo les dije, ¿ve? Si la velocidad lo vas a reemplazar en metros por segundo, el tiempo tiene que estar en segundos y la distancia te va a salir en metros. Pero si la velocidad lo trasladas en kilómetros por hora, el tiempo tiene que estar en horas para que la distancia te salga en kilómetros. Ve, dos detalles que tú debes manejar. Dos criterios. Ve. Ya, si no lo tenías anotado, ahí está. Y encima la clase está grabada. Listo. Pregunta número 7. Resuelto. ¿Cuántos falta? Falta 3 todavía. A ver, al toque. Para terminar ya. ¿Cuál de los siguientes móviles se mueve con mayor velocidad? A, que se desplaza a 180 kilómetros por hora. O B, que se desplaza a 45 metros por segundo. ¿Quién se desplaza más rápido? A o B.
Primero, para poder comparar, jovencito, este 180 kilómetros por hora, lo tienes que convertir a metros por segundo, ¿sí o no? Claro, porque no vas a comparar kilómetros por hora con metros por segundo. Así que transfórmalo, jóvenes. 180 kilómetros por hora. Listo. 180 kilómetros por hora. Transfórmalo a metros por segundo. ¿Por cuánto le debo multiplicar? Por 5 sobre 18. Multiplícalo. Al final te va a salir 50 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que el carrito A se mueve a 50 metros por segundo y el carrito B se mueve 45 metros por segundo. ¿Quién se mueve más rápido? El carrito A, jóvenes. Recién, pues, recién después de transformarlo, recién puedes comparar 50 con 45. Entre estos dos recién compara. No vayas a comparar 180 kilómetros por hora con 45, ¿ah? ¿Ya? Porque hay veces que cuando lo transformas puede ser menor y eso te puede jugar en contra. Si vas a comparar es entre manzanas y manzanas, plátanos y plátanos. No vayas a comparar naranja con plátanos, ¿no? Es igualito acá. No vas a comparar kilómetros por hora con metros por segundo. Si vas a comparar, ambos tienen que estar en metros por segundo o ambos en kilómetros por hora. ¿Ves? Y la pregunta 8 sale la B. La pregunta 9. ¿Cuál es el tiempo empleado de un móvil que se desplaza a 75 kilómetros por hora para recorrer una distancia de 25.000 metros? Listo, perfecto. Checa acá, jovencito. Solamente voy a aplicar la formulita. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Listo. Primero, hay que tener criterio para reemplazar, ¿eh? Tú puedes resolverlo de 1000 maneras. O sea, la distancia lo reemplazas por 25.000 metros, ¿no? Pero yo quiero, este 25.000 metros, yo lo quiero transformar a kilómetros. ¿Cuánto sería en kilómetros? 25 kilómetros, jovencitos. Ve, yo lo quiero transformar a kilómetros porque así va a ser más fácil al reemplazar y al multiplicar. O sea, la distancia, ¿cuánto equivale? 25 kilómetros. Ve. ¿Por qué anoto en kilómetros? Porque la velocidad me da 75 kilómetros por hora. Para no convertir a metros por segundo, pues solamente reemplazo. Igual a 75 kilómetros por hora. Multiplicado por el tiempo. Listo. El kilómetro y el kilómetro se van a ir. El horas que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar. Al final solamente me va a quedar el tiempo en horas. El 75 va a pasar a dividir. 25 que estaba aquí, el 75 que está multiplicando va a pasar a dividir. Simplifícalo, por favor. 25ava, 1. 25ava, 3. O sea, el tiempo al final me va a salir 1/3 de hora. Ahí está. Pero, ¿te está pidiendo en horas? No. Si tú ves las respuestas, todos están en minutos. Y yo allí en horas, ve, el tiempo me da 1/3 de hora. Ah, tengo que transformar de horas a minutos. Lo multiplico. Y ahí entra ya tus conocimientos matemáticos, ve. Una hora, ¿cuántos minutos equivale? 60 minutos, ¿ve? ¿Por qué pongo una hora abajo? Para que se elimine hora con hora, ¿ve? Y al final, minutos nada más se quede. ¿Listo? 1 por 60, 60. Dividido entre 3, al final me sale 20 minutos, jóvenes. Y eso sería tu respuesta. ¿Ve? Así de fácil. ¿Alguna consulta? Solamente estoy aplicando distancia es igual a velocidad por tiempo. Y con criterio, por favor, estoy reemplazando, ¿eh? Vamos con la 10 y última pregunta. ¿Qué tiempo empleará un móvil que viaja a 80 kilómetros por hora para recorrer una distancia de 640 kilómetros? Primero, fíjate en las unidades, ¿ve? Si la distancia me da en kilómetros y la velocidad en kilómetros por hora, el tiempo me va a dar en horas, ¿sí o no? Ah, solamente reemplazar, ¿ve? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Todo gira en relación a esta formulita, ¿ve? Distancia, 640 kilómetros. Listo. Va a ser igual. Velocidad, 80 kilómetros por hora. Lo estoy reemplazando tal como está porque ambos bandos cuentan con el kilómetro y kilómetro, ¿eh? Multiplicado por el tiempo. El tiempo de espejo. Checa acá.
Kilómetros con kilómetros se eliminan, ¿sí o no? La hora que está dividiendo va a pasar a multiplicar, o sea, al final me va a quedar horas nada más, ¿ve? El 80 que está multiplicando, ¿cómo va a pasar al otro lado? Dividiendo. Solamente pasa a dividir, ¿ve? Y 640 entre 80, ¿cuánto te da? 8 horas, jóvenes. Y listo, se acabó. Y eso sería tu respuesta. Reemplazando y dividiendo nada más. Lo más difícil de esto es dividir, no me creo. Y eso sería el tema del día de hoy, jóvenes. Así de fácil, así de sencillo es este tema de movimiento rectilíneo uniforme. La próxima semana les voy a enseñar MRV cuando ya existe la aceleración. ¿Alguna consulta, jóvenes? Espero que no y espero que me hayan entendido la clase. Con esto acabamos. Nos vemos a las 1 de la tarde, ¿no? Para el curso de química. Gracias, jóvenes.